¿Tienen algo? ¿O te quedó todo claro? Bueno, entonces eso quiere decir que quedó muy claro lo que hay que hacer. Entonces pasemos ahora a comentar de la forma de cómo van a presentar el examen, ¿ok? Vamos tomando nota de lo siguiente, por favor. El examen está fijado para qué fecha, lo tienen por ahí. Al 1 de julio, ¿no? Para el 6 de julio. Sí, ok, 1 de julio entonces está previsto esto. Ahora vamos anotando los... Bien, lo que voy a comentarles ahora es la forma de cómo van a presentar el examen. Bueno, el examen, como ya saben, es un trabajo estrictamente individual. Eso significa que no hay dos trabajos iguales, cada quien tiene una versión muy propia, contando entre ustedes y obviamente el otro grupo también. Ahora, relacionado ya a lo que viene a ser la forma, lo vamos a hacer en una especie de niveles, es decir, vía como en 4 pasos, ¿ok? Entonces anoten cuáles son esos 4 pasos. El primer paso, obviamente también que quede claro, cada paso descarta o deja sin efecto el examen si por alguna razón no lo cumplen, ¿sí? Vamos al primer paso. Como todo proceso de ingeniería de software y de desarrollo de software en general, todo software tiene asociado una documentación que se genera como producto de haber aplicado un proceso de software. Y justamente el primer paso consiste en eso, pues, ¿no? En la presentación de lo que viene a ser la documentación del proyecto. Para eso, pues, seguramente yo voy a fijar en la plataforma de Moodle, que por cierto ahorita sabemos que está con problemas, pero yo voy a crear ahí una actividad que va a estar habilitada hasta el día del examen, antes de que empiece la clase. Hasta esa fecha van a tener tiempo para subir este documento. Es un documento, es un PDF, el cual va a estar organizado en las siguientes partes. Anotemos la parte del documento. Bien, en la primera parte del documento, del PDF, van a colocar lo que se denomina fundamentación teórica. El propósito de esta fundamentación teórica es la siguiente. Ya habíamos comentado con ustedes en una actividad que si bien es cierto, vamos a desarrollar aplicaciones de software como primer examen parcial, pero no es para nada, digamos, una finalidad de demostrar que saben programar y nada más. Hemos quedado que hay otros aspectos, otros desafíos que deberíamos tomar en cuenta acerca de llegar a conseguir, llamémoslo así, los retos, los objetivos de la materia, que básicamente
habíamos sintetizado en 3 partes, ¿no? Uno, lo que es la calidad. 2, lo que es la productividad. Y 3, lo que es la innovación. Es decir, esos 3 puntos deberían ser lo que entendemos como desafíos que tenemos que conseguir, independiente de que si se trata del proyecto final o exámenes parciales. El hecho es que cuando desarrollemos software, esos 3 puntos siempre estén presentes. Para eso, vamos a anotar de manera precisa qué puntos deben, 3 cosas. Ahora tienen 3 puntos que deben, obviamente, llamémoslo así, leer. 2, digamos, profundizarlo. No solamente leerlo por encima, sino que deben profundizarlo realmente estos puntos que les voy a comentar. Y 3, necesariamente deben aplicar en el proyecto que vayamos a desarrollar, en este caso como primer examen parcial. Entonces, anotemos. Primer punto que va a ir dentro de lo que es la fundamentación teórica. Primer punto se denomina desarrollo de software basado en componentes. Anótenlo así. Desarrollo de software basado en componentes. Bueno, ¿qué tiene que ver este tema con lo que vamos a hacer? Yo me imagino que ustedes conocen bastante bien lo que es el uso de componentes durante el desarrollo de un software. Normalmente, cuando uno desarrolla software, tenemos como una idea bastante clara el de desarrollar el software sin necesidad de escribir el 100% del código que se requiere para que la aplicación funcione. Y de esa manera, obviamente, vamos a acelerar la productividad. Y un mecanismo muy interesante para conseguir esto es el uso de componentes. Estoy seguro que ustedes han usado bastantes componentes para distintos propósitos. Entonces, por ejemplo, en este examen, en el parcial 1, por un lado, van a profundizar, consolidar toda la teoría, todo el conocimiento que ustedes tengan sobre componentes, pero por otro lado deben aplicar, deben usar componentes para desarrollar la aplicación. Es decir, no precisan desarrollar el 100% del código para su aplicación. Una parte significativa de ese proyecto podrían ser uso de componentes. La teoría de los componentes más o menos es bastante clara, ¿no? De hecho, existe una gran industria a nivel mundial. Empresas, gente o freelancers que se dedican exclusivamente a producir componentes. Normalmente a veces los vemos en forma de plugins, por ejemplo, para muchos plataformas de desarrollo de software. Y estos componentes tienen la característica de que son piezas que se pueden ensamblar fácilmente en cualquier proyecto que demande su funcionalidad. Y se entiende que para poder
usar componentes tenemos que conocer más allá de su funcionalidad, conocer la forma de interactuar con dicho componente, ¿sí? A través de alguna API, o a través de interfase, de parámetros, depende cómo lo esté descrito el componente. Para ello, la idea es básicamente como que tuviéramos que producir una computadora o tuviéramos que tener un hardware, un equipo. Y en teoría lo que nosotros hacemos cuando tenemos esa necesidad, por ejemplo, es armar un computador. ¿Y cómo lo armamos? En primer lugar, seguramente definimos las características del equipo que se requiere. Y luego conseguimos componentes. Qué sé yo, la memoria RAM podría ser un componente, el disco otro componente, las tarjetas otro componente. Y estos componentes podrían estar fácilmente hechos por diferentes empresas en diferentes partes del mundo. Y todo lo que queda es ensamblarlo y tenemos el equipo muy rápidamente. Algo parecido es la idea, digamos, que deberíamos reflejar cuando desarrollamos software. Entonces, el propósito de este punto es que lo puedan conocer muy bien su fundamentación y también obviamente deberían poder con bastante facilidad usar algún componente o más de un componente para a lo que se requiera dentro de lo que es el proyecto. Pero vamos a ir un poco más allá. Es decir, más allá de simplemente conocer o saber qué es un componente, más allá de usar componentes, es muy bueno, muy apropiado que piensen que siempre que desarrollen software, lo que ustedes vayan a desarrollar o implementar, puedan hacerlo en un formato de componente. ¿Para qué? Para que posibles proyectos futuros que hagan no tengan que empezar de cero y seguramente les podría servir para otro proyecto. Es más probable, por ejemplo, que el segundo examen parcial que hagamos va a tener que ver con eso, es decir, con la producción de componentes. Por eso es que en este primer examen vamos a hacer 3 cosas con componentes. Primero, obviamente, conocer muy bien la fundamentación de los componentes. Segundo, obviamente, aplicar componentes en este examen. Si ustedes no aplican componentes ya hechos, es más probable que el tiempo nunca les alcance. Y tercero, lo posible, producir componentes. Entonces, ese es el primer tema, ese es el primer punto que tiene que ver con la fundamentación teórica denominada desarrollo de software basado en componentes. Ahora vamos con el segundo punto dentro de lo que es la fundamentación teórica. El segundo punto que vamos a trabajar en la fundamentación teórica se denomina arquitectura del software. Anótenlo bien, arquitectura del software. Bueno, hablar de arquitectura del software es básicamente hablar del tema estructural, central,
cuando uno desarrolla un proyecto de software. A ver, ¿alguien podría mencionarme cuál es el propósito de la arquitectura en el software? A ver, escuchemos a Jorge Apaza. ¿Quién es Jorge Apaza? Apaza no está. Bueno, lo vamos a retirar. Vamos entonces con Jorge Elías Flores. ¿Quién es? José Elías Flores, ingeniero. Jorge José Elías. Ingeniero, aquí me encuentro. A ver, creo que se está acomodando todavía José Elías. Sí, ingeniero, lo escucho. Carlos, Juan Carlos Velázquez. ¿Dónde está? Rubén Maldonado. Bueno, creo que no hay Rubén Maldonado, lo vamos a retirar. ¿Alguien quiere comentar cuál es el propósito de la arquitectura? Nadie. Ingeniero, bueno, la arquitectura del software, ¿no? Es cómo va a estar organizado el software, ¿no? Debido a que si tenemos una buena arquitectura, nuestro software a futuro va a poder ser escalable. Bueno. ¿Podría ser, ingeniero, a qué patrones de diseño se va a aplicar en lo que es la arquitectura del software? No quiero que me digan qué hacen ni cómo lo hacen. Quiero que me digan el propósito. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen en mente cuando están definiendo, diseñando la arquitectura en el software? Disculpe, ingeniero, ¿su propósito no sería optimizar el funcionamiento del software? A ver, escuchemos a alguien más por ahí. A ver, ¿quién es Ruby Gisele? Hola, ingeniero. Sí, escucho. Arquitectura, el propósito creo yo que es manejarnos, regirnos en un esquema el cual pueda ser escalable, como había dicho el compañero, para que sea óptimo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a comentar un poco el tema este. Entendemos que cuando nosotros estamos desarrollando el software, un punto central es justamente el diseño de la arquitectura en el software. Y hablar de arquitectura del software obviamente es hablar de organizar el software, de estructurarlo. Si hablamos de cómo lo hacemos, bueno, lo hacemos normalmente en forma de capas. Hay modelos, pues, ¿no? El modelo multicapa, el modelo vista controlador, que seguramente han escuchado.
Pero eso es cómo hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Estructurarlo, organizarlo. Está bien. Pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué nosotros tendríamos que invertir tiempo, esfuerzo en el trabajo cuando se habla de arquitectura? Y eso tiene que ver con algo que de repente suene muy obvio, sin embargo, muy pocas veces somos conscientes de ello. Hablar de la arquitectura del software es hablar de cuánto tiempo va a vivir el software. Es decir, en la medida en que el software tenga una arquitectura bien elaborada, podríamos decir que el software va a vivir más tiempo. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Que hay un pequeño detalle que en el fondo es algo central. Cuando desarrollamos software, seguramente lo hacemos para un conjunto de requerimientos definidos. Seguramente entregamos el software, lo ponemos en producción según los requerimientos definidos. Pero pronto va a ocurrir algo inevitable en la vida del software una vez que esté en producción. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber la necesidad de hacer cambios en el software. ¿Y por qué tendríamos que hacer cambios en el software? Muchas razones, ¿no? O por lo menos 4 bastante obvias. La primera, por cuestiones de correcciones. Cambios porque el software de repente presenta errores, hay que corregirlos. La segunda, porque de repente hay que adaptar el software a nuevos requerimientos, a cambio en la política de los negocios, a cambios o evoluciones en la tecnología que ocupa el software. Una tercera razón por la cual tendría que hacer cambios también tendría que ver con el hecho de prevención. De repente, de alguna manera nos dimos cuenta que el software podría fallar. Y no vamos a esperar que falle para hacer los cambios. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente lo preparamos al software para ese posible escenario. Una cuarta razón es que de repente yo veo que el software trabaja bien, pero podría trabajar mejor. Entonces también puedo hacer cambios en el software con fines de optimizar. El hecho que hago cambios. Y esto, obviamente, puede que en algunos software hacer cambios sea un trabajo relativamente simple. Pero en otros software hacer cambios puede ser un trabajo complicado. Complicado desde el punto de vista de tiempo, de esfuerzo. ¿Y qué tiene que ver la arquitectura con esto? Obviamente, justamente es eso la arquitectura. La arquitectura tiene como propósito fundamental facilitar los cambios. Una arquitectura bien elaborada está pensada justamente para eso, para facilitar los cambios que se podrían dar en el software. Y como les decía, los cambios prácticamente son una actividad muy natural en el software. Hay un factor en la calidad del software que se denomina justamente eso, facilidad de mantenimiento. La facilidad de mantenimiento se mide justamente desde el punto de vista del esfuerzo y el tiempo que se invierte en introducir un cambio en el software. Y si algo consigue la arquitectura es esto. Lograr un software que sea flexible,
un software que sea escalable, un software que esté preparado para los cambios. Y es por eso justamente que decimos que tiene que ver con la más larga o más corta vida del software. Porque si en un software hacer un cambio es un trabajo muy laborioso, ¿qué va a ocurrir con ese software? Imagínense, han hecho un software, pero cuando hay que hacerle cambios, de repente, por un lado, esos cambios no son posibles, y si son posibles, son trabajos que cuestan demasiado esfuerzo y por lo tanto mucho tiempo. Y cuando eso pasa, obviamente el software se hace obsoleto. ¿Por qué se hace obsoleto? Porque cuesta demasiado caro hacerle cambios. Por lo tanto, puede que resulte más barato colocar un nuevo software que bregar con este, que cada vez que haga un cambio es una aventura. Entonces, la arquitectura, si bien es cierto, es un trabajo en el cual nosotros organizamos y estructuramos todos los artefactos del software sobre alguna, no sé, algún tipo armazón, de estructura que nosotros definamos. Pero lo que no podemos perder de vista es por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con el propósito de tener componentes lo suficientemente independientes para que ocurra algo muy interesante, así como la teoría del desarrollo de software basado en componentes. Cuando el software está muy bien estructurado, es probable que yo haga una gran reutilización de artefactos, de componentes, de piezas, hechas por terceros o hechas por nosotros mismos. Sí, por ejemplo, en algún momento hubiera una falla en el software, todos quisiéramos que pase lo que ocurre en un hardware. A ver, en una computadora, vamos a suponer que está mal la tarjeta de video. ¿Cuál es lo peor que hacen en cuanto a esfuerzo y trabajo? Simplemente lo más caro que puede resultarlo es reemplazar la tarjeta de video y ya está. No tenemos que tocar ni mirar otros elementos. Algo parecido tendría que ocurrir también en el software. Entonces, combinar la arquitectura del software y el desarrollo del software basado en componentes, estamos consiguiendo en todo caso, por un lado, la productividad, pero también por otro lado la calidad, porque entendemos que cada componente está lo suficientemente bien elaborado, probado, que al integrarlo, en vez de restar, debería sumar en cuanto a las características del software. Y en este software en particular, que es el primer examen parcial, tenemos una arquitectura bastante interesante. Me imagino que van a haber por lo menos dos lados. Uno, el lado del cliente, y el otro, obviamente, el lado del servidor. No sé, tal vez usarán algo como sockets, Corva, RMI, para posibilitar el propósito del examen. Van a haber dos software que se van a estar comunicando más allá de un clásico cliente-servidor. Entonces, ese es el segundo punto de la fundamentación teórica, el punto relacionado a la arquitectura del software.
el día del examen, por ejemplo, no se extrañen que yo les pregunte teoría sobre estos temas que les estoy comentando, porque es parte del examen. Vamos con el tercer punto. El tercer punto que debería ir dentro de lo que es la fundamentación teórica en el documento del examen. Pongámoslo como tercer punto del siguiente título. Coloquen ingeniería de software asistida por computadora. Ingeniería de software asistida por computadora. ¿A alguien le suena este tema? ¿Nadie? Ingeniería de software asistida por computadora, a nadie le suena ese tema. Las herramientas que hice, ingeniero. Eso, ¿no? Perfecto. Las herramientas CASE, a ver, CASE es su acrónimo, ¿no? ¿Qué significa CASE? Justamente eso, pues, ¿no? CASE significa ingeniería de software asistida por computadora. ¿Qué es eso? Son las herramientas. Y como herramienta, cumple un propósito bastante claro, que es facilitar el trabajo de alguien para hacer algo. Y las herramientas que deberían ser y son las herramientas favoritas de cualquier ingeniero de software, porque esas herramientas están hechas para ello. Estas herramientas CASE, ¿alguien puede mencionar ejemplos de nombres de herramientas CASE, por favor? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Architect. Ya está bien, es un ejemplo. ¿Algo más aparte de Architect? Más Architect y más Architect. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero no es el único, hay un montón de herramientas CASE. Ocurre una situación muy interesante. A ver, pensemos en esta situación. Un sistema de información de contabilidad, ¿en qué se convierte para un contador? Van a decir cómo se verá en su principal herramienta, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Qué pasaría si al contador le quitan su sistema contable? ¿Le afecta o no le afecta? ¿Cómo lo ven? Todo a mano lo hace. ¿Qué dicen? Todo a mano lo vuelve a hacer. Se vuelve, como ya no hay un sistema, digamos, que le ayude. Obvio que le va a afectar, pues imagínense sin sistema contable. Triste su vida. ¿De qué va a poder seguir haciendo? Seguramente que sí, pero va a demorar más tiempo, más esfuerzo, por lo tanto, más caro va a salir. ¿Que va a extrañar el sistema contable? Obviamente que sí. Ahora, quítenle, por ejemplo, el AutoCAD a un ingeniero, a un diseñador, a un ingeniero civil. ¿Le afectará o no? ¿Cómo lo ven? Sí, ¿no? Ahora,
véanse un tercer ejemplo. Quitémosle a una secretaria al Office. ¿Le afecta o no? Terriblemente. Por último, si a ustedes, que son ingenieros de software, les quitamos las herramientas Case, ¿les afecta o no? Sabemos que no. Pero debería afectar. ¿Y por qué no lo afectan? Obviamente porque no se lo está aprovechando o no se lo está usando de forma correcta esta herramienta Case. Entonces, por eso que es muy pertinente, apropiado, que revisen la fundamentación teórica de las herramientas Case. Y también, por otro lado, lo puedan usar la herramienta Case, pero ojo, no atiendan este punto. Úsenla, las herramientas Case, pero más allá de simplemente para dibujar modelos, diagramas. Ocurre que hay muchos jóvenes que utilizan, por ejemplo, el Architect, pero lo usan solo para dibujar diagramas. Y ese no es el fin de una herramienta Case. La finalidad de una herramienta Case es obviamente asistir al proceso de software para lograr mejorar la productividad. Cuando esto ocurre, es muy probable que yo integre mis herramientas Case a mi entorno de desarrollo. Y probablemente voy a generar una gran parte del código de la aplicación desde la herramienta Case. Pero un código que vaya más allá de simplemente generar el script de la base de datos, que es lo más común que he visto, que han hecho muchos jóvenes. Repito, la herramienta Case debería convertirse, debería ser la herramienta favorita del ingeniero de software. Y cuando ustedes estén haciendo la presentación del primer examen parcial, con seguridad que les voy a pedir que me hagan una demostración de cómo han aprovechado, han usado, han explotado la herramienta Case durante la realización del dicho examen. Entonces, ahí tenemos el tercer punto que va a ir dentro de lo que es la fundamentación teórica. ¿Ok? Vamos con el cuarto punto dentro de la fundamentación teórica. Como ustedes saben, durante el desarrollo de un proyecto de software, y mucho más si está basado en el ámbito de la ingeniería de software, desarrollar un software es mucho más que solo pensar en un entorno de desarrollo, en un lenguaje de programación y cuando se escribe código. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario, es preciso que desarrollemos software, pero de manera sistemática, disciplinada, y para conseguir ese propósito, nosotros debemos ocupar estrategias de desarrollo de software.
Normalmente podrían quizás usar diversos nombres, pero no sé, algunos lo llaman metodología de desarrollo, otros lo llaman tal vez paradigma de desarrollo. La idea es que sí, debemos aplicar procesos de software lo suficientemente elaborados, pensados, para conseguir un desarrollo de software sistemático, disciplinado. Sistemático entendemos como algo que está plenamente organizado, definido. Disciplinado significa que entendemos que hay normas, reglas, principios que seguir, que cumplir. Y en este contexto existen, entre otras, dos tendencias bastante conocidas. Uno, el que normalmente lo describe el RUP, el UP o el proceso unificado. ¿Lo conocen, ver? El proceso unificado, como ustedes saben, es un proceso que describe la forma de cómo deberíamos enfocar el desarrollo del software. Con todas las características que conocemos. Ese es un enfoque. Otro ejemplo basado en otro enfoque es lo que se denomina los procesos ágiles. Un ejemplo es Scrum, que por cierto no es el único. Scrum propone un marco de trabajo que también tiene como propósito hacer del desarrollo de software un trabajo organizado, un trabajo disciplinado, quizás con menos énfasis en aspectos que en el proceso unificado de repente lo hacen muy largo, muy tedioso. Pero también vemos que Scrum no ofrece una metodología, una secuencia de pasos como tal tampoco, porque tiene un enfoque distinto. El hecho de que hay estas dos corrientes. Una, la del proceso unificado, que es quizás para muchos muy bueno. Particularmente me encanta el proceso unificado. Y con el proceso unificado yo podría hacer un proyecto tan lento o tan rápido como lo puede proponer Scrum. Que no saben usar correctamente. Pero para la mayoría el proceso unificado es algo lento, tedioso, burocrático, pesado. Pero bueno, cada quien, digamos, mira lo que le convence, ¿no? Y por otro lado, obviamente, está el enfoque ágil, que es Scrum. Que pone un marco de trabajo sobre el cual podemos nosotros aplicar diferentes estrategias, ¿no? Como por ejemplo, el trabajo colaborativo, la comunicación bastante alta entre el equipo, el cliente. Sugiere reuniones muy seguidas y muy cortas. Establecer sprint también de corto plazo. Un conjunto de principios. Todo eso obviamente vale.
Por lo tanto, en este examen parcial, en el primero, todos, absolutamente todos, van a ocupar Scrum. Anótenlo bien. El proyecto que va como primer examen parcial va a ser desarrollado dentro del marco de trabajo establecido por Scrum. Para ello, es necesario hacerse asistir con herramientas que les facilite el desarrollo de tipo colaborativo. Hay herramientas como, por ejemplo, más allá de una herramienta case, no estoy hablando de modelar software, sino de cómo organizarnos para trabajar en equipo y más todavía de manera remota. Más allá de las herramientas clásicas de GitHub o similares. Herramientas de planificación como Trello, por ejemplo. ClickUp es una herramienta bastante interesante que podríamos ocupar como parte de lo que viene a ser la gestión. Entonces, en síntesis, el punto número 4, que va a ir dentro de la fundamentación teórica de la documentación del primer examen parcial, se denomina Scrum. Y más allá de describirlo, debe aplicarlo, usarlo en el desarrollo del proyecto. Vamos con el punto, ¿qué número toca? 5. El punto 5, dentro de lo que es la fundamentación teórica del documento del primer examen parcial. En el punto 5 lo que vamos a hacer es trabajar con lo siguiente. Cuando nosotros desarrollamos software, no solamente necesitamos un marco de trabajo referencial o un proceso de software que nos defina la manera o la forma de cómo vamos a enfocar el desarrollo, sino también que necesitamos, por ejemplo, algo como esto. A ver, durante el desarrollo de un proyecto podría darse la situación de que no todo pues se reduce a escribir código. Hay otras actividades que hacemos independiente al hecho de escribir código. Por ejemplo, en alguna parte tenemos que preocuparnos por entender el problema. En otra parte tenemos que preocuparnos por diseñar la base de datos, por ejemplo. En otro momento tenemos que preocuparnos por diseñar tal vez la arquitectura del software. Y estas actividades normalmente están presentes en un proceso de software. El hecho es que ni lo uno, entender el problema no lo voy a representar con líneas de código.
El diseño de la arquitectura del software tampoco lo voy a hacer con líneas de código. ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que ocupar para todo esto? ¿Alguien tiene una idea? Porque no sería pues correcto que yo diseñe la arquitectura del software ya escribiendo código. Porque si hago eso voy a estar en el clásico ejemplo de hacer y deshacer. Es decir, escribo código y borro código, escribo código y borro código. Es una acción triste. ¿No les da pena a ustedes cuando borran su código que escriben? Yo creo que sí, pues no, o sea, es triste. Es como que yo estuviera haciendo una casa y tenga que empezar a tumbar paredes para continuar porque las coloqué mal. Tumbar una pared me significa tiempo, costo, esfuerzo. Borrar una línea de código podría y debería tener una significación similar. Porque esa línea de código que están borrando no apareció por arte de magia. Ahí no es, son ustedes los que lo escribieron. Y escribirlo les ha tomado un tiempo, un esfuerzo. Por lo tanto, tiene un costo. Y cuando lo borran, más allá de perder ese tiempo, ese costo, ese esfuerzo, de repente hasta están poniendo en riesgo la integridad del mismo software, la estructura del software. Entonces no es nomás para borrar código. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuáles serán las razones más... a ver, honestamente aquí voy a escucharlo a ustedes, por lo menos unos 10 jóvenes quiero escucharlos su honestidad en esta pregunta. Y el que no responde, yo podría decir que es una persona, no solo que no quiere hablar, ¿no? Sino que no se da cuenta de lo que hace. Yo le voy a preguntar esto. Ustedes escriben código permanentemente. Pero así como escriben, hay mucha gente que borran código, ¿no? O sea, borran y siguen avanzando. La pregunta es, ¿por qué borran código? O sea, ¿qué les hace borrar el código? ¿Por qué no se queda lo que escribieron? ¿Por qué están borrando código permanentemente? ¿Alguien quiere comentar cuáles son las posibles razones para eso? ¿Quieren comentar o quieren que les mencione? Creo que a usted le gusta que le llame, ¿no? ¿O cómo es el... Ingeniero, yo creo que más porque no tenemos una idea exacta de lo que estamos queriendo hacer, digamos, ¿no? No tenemos una arquitectura, digamos, y estamos mezclando código donde tal vez creemos que no debería estar, digamos. Yo en mi caso, cuando estoy programando, elimino a veces código, pero es porque no tengo una idea tal vez concreta de lo que estoy queriendo hacer, digamos. No tengo una buena planificación, se podría decir, como dice el compañero. ¿Alguien más que quiera comentar? Ingeniero, cuando no se hace un buen análisis, no se entendió el problema y a medio camino, digamos, faltó algo o algo que uno no lo entendió y recién lo entendió y tiene que hacer de nuevo, ¿no? Es análisis. Bueno, ¿alguien más? Faltan 8, apenas van 2. O van a decir por dos, lo mismo. No creo. A ver, ¿alguien tiene su propia reflexión al propósito? Ingeniero, porque presenta inconsistencia a la hora de la programación por falta de planificación. Bueno, a ver, escuchamos a Gino Arteaga. Hola, ingeniero. Sí, bueno, yo suelo borrar código, en realidad, las veces que me ha tocado hacerlo ha sido simplemente porque pasado un tiempo quizás no haya una solución mejor o una forma más óptima de escribir el algoritmo ese que estoy haciendo, o el que estaba escribiendo. Bueno, a ver, vamos con Fernando Quiroga.
¿Está? ¿O lo retiramos? No está, ¿no? Lo vamos a retirar. A ver, escuchemos a Daniela Vidal. ¿Está Daniela? Creo que se envió también, ¿no? Daniela. Bueno. Terceros, Arandia, ¿quién es? Aquí, ingeniero. A ver, vamos comentando terceros. Más por equivocación o porque no tengo una estructura en lo que estoy haciendo, ¿no? En lo que estoy codificando, y es por eso que sé eliminar el código. No. A ver, escuchémosle a Cristian Castro. ¿Alguna idea, Cristian? ¿Alguna vez su experiencia usted? ¿Ha borrado código alguna vez? Me imagino que muchas veces. ¿Cuáles han sido las razones que le han llevado a borrar código? Más que todo por mala organización. Primero escribo un componente, ¿no? Y después digo, no, mejor sería que esto vaya en otro lado o que esto venga aquí, y ahí lo reescribo todo. Bueno, Carlos Eduardo, ¿quién es Carlos Eduardo? Carlos Eduardo Torres, ¿está? Sí, ingeniero. A ver, vamos comentando. Lo mismo pienso que por la planificación. Bueno, a ver, yo entiendo y no sé, espero que de hoy en adelante sí lo tomen en cuenta. Es como que les dijera que no lo vean como algo, no lo tomen a la ligera el hecho de borrar código. Como que les pido que reflexionen al hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan por qué este equipo tarda tanto en desarrollo del software, yo podría decirle porque es una persona que se la para escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Y obviamente así pues no hay avance. Si esa forma de trabajo lo comparamos con otras actividades, como les decía, el hacer una casa, por ejemplo, estuviéramos pues terriblemente mal. Razones por las cuales borramos código, bueno, entre muchas, hay dos que son bastante obvias y generalmente ocurren, ¿no? La primera, como alguien dijo por ahí hace rato, no terminamos de entender el problema y nos ponemos a escribir código. Y resulta que cuando ya está implementado el software, recién nos dimos cuenta que no era así y era de esta manera. Pero ya está hecho. ¿Qué queda hacer? Deshacerlo. ¿Por qué? Porque no, pues no entendí bien el problema. Ahora ya lo entiendo. Es una de las razones más frecuentes. Y seguramente una de las razones que hace que sea caro el proceso de software para muchos. ¿Qué es eso? No es otra cosa que análisis. El análisis tiene que ver con el hecho de poder entender claramente qué es lo que el software debe hacer. Alguien dice por ahí con bastante certeza, el 50% de la solución es entender el problema. Y muchos de los desarrolladores a veces necesariamente
necesitan escribir código y generar un software para estar seguros que eso es lo que el software realmente debe hacer. Y solamente se dan cuenta cuando el software está hecho. Esa es una causa, a veces, ¿no? El hecho de no entender bien el problema. La segunda causa, muy representativa, es la otra típica. De repente entendí el problema y sin siquiera, mejor dicho, haber hecho un trabajo de buscar soluciones óptimas, empiezo la implementación. Es decir, defino el cómo lo va a hacer. En otras palabras, lo diseño y lo implemento. Con la primera idea que se me ocurre. Y luego, bueno, para ese momento sirve, pero luego voy avanzando y me doy cuenta que no da. Y tengo que volver para atrás. ¿Qué es eso? Diseño. Una manera barata de resolver esta situación, porque escribir código es caro. Es como que yo empecé a pensar, a preguntarle al cliente cuando voy a hacer una casa, oye, ¿quieres que te haga una casa? Sí, yo voy poniendo los ladrillos. ¿Así querés? No, así, o este otro, y lo voy deshaciendo. O yo voy poniendo mis soluciones de arquitectura, también poniendo ladrillos, no funciona así. ¿Qué hace el ingeniero civil para evitar tener que poner ladrillos para entender el problema? ¿O qué hace el ingeniero civil para diseñar o entender sus soluciones, digamos, sin poner ladrillos? ¿Qué es lo que normalmente hace? Planos, modelos. ¿Qué son los modelos? Eso. Son soluciones baratas. Ya sea para entender el problema, ya sea para proponer soluciones. Modelar. No digan si esto funciona o no funciona mientras no lo hagan como tal. Hay gente que hace modelos, pero a la hora de la implementación no los mira los modelos. Pues no sirve. Hay gente que hace modelos, pero los genera después de que ha hecho el código, mediante alguna herramienta, ingeniería inversa, y los modelos tampoco sirven. Entonces, más allá del proceso de software que usamos, necesitamos lenguajes que nos permitan representar resultados de actividades como análisis, como diseño, que les den la seguridad y el respaldo suficiente como para que la implementación sea barata. Nosotros conocemos un lenguaje universal, estándar para hacer modelos. ¿Cuál es? ¿Alguien conoce por ahí? UML. UML, está bien, Ever. UML. UML es un lenguaje exclusivamente diseñado, creado, para que los ingenieros de software puedan representar algo tan abstracto como es el software. UML tiene un montón de diagramas que algunos los puedo usar con mayor propósito en el análisis, otros en el diseño, o de repente indiferente, pero el enfoque es lo que cuenta. El hecho que está UML, que todos ustedes lo conocen desde muy jóvenes. Entonces, el quinto punto de la documentación tiene que ver justamente con esto, con el lenguaje para modelar software. Una alternativa es UML. Una alternativa muy madura, consolidada. UML.
Sin embargo, no es la única opción. Así como hay gente que dice que el proceso unificado es complicado, tedioso, largo y no sé qué más, también hay gente que dice lo mismo de UML. No, que UML es engorroso, que es muy complicado de aprenderlo. Entonces aparece una propuesta más ágil, entre comillas. Eso es C4. C4 como una alternativa a UML, un ámbito de lo que viene a ser el modelado de C4. De ahí es que el punto 5 de la fundamentación teórica de la documentación del primer examen parcial coloquen como título C4. C4 lo deben consolidar, profundizar y aplicarlo en sus 4 capas durante el desarrollo, o 4 niveles, durante el desarrollo de ese examen. En síntesis, el proyecto de software lo van a desarrollar utilizando Scrum como marco de trabajo y C4 como lenguaje para los modelos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esos son los 5 puntos. 5 puntos que van a colocar en la fundamentación teórica, que van a ser la razón del por qué estamos haciendo este software, y el software que van a mostrar como examen parcial debería ser el resultado de aplicar estos 5 puntos que acabo de comentar. ¿Se entiende? Bueno, les decía que el primer nivel dentro del primer examen parcial a defender es la documentación. La documentación va a estar compuesta por 3 partes. La primera parte es la fundamentación teórica, y esta fundamentación teórica está compuesta por estos 5 puntos que acabo de comentar. Vamos a la segunda parte del documento. Ahora coloquen segunda parte del documento. En la segunda parte del documento lo que van a colocar es el registro del proceso de software. Registro del proceso de software. ¿Qué van a escribir acá? Acá lo que van a colocar es una especie de bitácora, un log del proceso de software que ocuparon para desarrollar el examen. Como elemento central de referencia, seguramente van a usar el marco de trabajo descrito por Scrum. Es decir, deben mostrar cómo aplicar Scrum, C4 y o algunas herramientas durante el proceso de software. No sé, es como que yo le diga lo siguiente. Supónganse que hoy día es la presentación del software, del examen, y un joven me trae simplemente el software. Me dice, mi ingeniero, aquí está el software. Y lo vemos, está funcionando una belleza el software. Luego yo le pregunto al joven y le digo, oiga, ¿y qué procesos ha ocupado para desarrollar el software? Y él me dice, he ocupado Scrum, he ocupado no sé qué, me menciona varias cosas, no sé cuánto, no sé qué.
Yo le pregunté, ¿y cómo sé que te ocupó eso? Ahí es donde aparece este punto. ¿Se entiende? Debe mostrar un registro de cómo han aplicado, por un lado Scrum, por otro lado C4, y o herramienta, durante el proceso de software. Y esa va a ser llamémoslo así, la constatación de que evidentemente el software lo han desarrollado con Scrum, con C4, conforme estamos quedando. Pero no lo vean como un trabajo independiente. Es decir, no quiero que se pongan a hacer lo que mucha gente hace. Primero hace el software y luego busca una documentación para presentar. No trabajen. Si ustedes ya son grandes, es decir, trabajenlo bien. Hagan como tienen que hacer. El proyecto se planifica. Se define lo que se va a hacer antes de hacerlo. Y luego, obviamente, se va registrando paso a paso de acuerdo al trabajo de acuerdo al proceso que se hubiera usado. Ese entonces viene a ser la segunda parte del documento. Vamos con la tercera parte del documento. En la tercera parte del documento deben establecer algún mecanismo que ustedes vean conveniente orientado a que el usuario pueda aprender a usar la aplicación de manera efectiva. Es decir, sabemos muy bien nosotros que una de los factores de calidad muy valorados hoy por hoy, de hecho fue siempre, ¿no? Pero hoy es más que nunca por la competencia que existe, es la facilidad de uso. O lo que se denomina, ¿no?, la experiencia del usuario, que no sea traumática, que sea todo lo contrario. Y de verdad, pues no hay software que para aprenderlo a utilizar es una aventura, hay que hacerse experto, hay que hacer PhD para llegar a entenderlo, cómo funciona. O hay que tener mentalidad de programador. Cuando la idea es todo lo contrario, pues no, precisamos una herramienta. Y como cualquier herramienta, más allá de que nos facilita hacer un trabajo, también nos debe facilitar el hecho de no tener que bregar demasiado tiempo y esfuerzo en aprender a usar, menos que nos complique nuestro trabajo como usuarios. Entonces inviertan tiempo en generar un software donde el esfuerzo del usuario, dicho de manera comercial, la experiencia del usuario, sea bueno, pues no, mientras usa el software. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero? Dos cosas. Por un lado, obviamente, durante el diseño del software, se centren en conseguir este propósito. Y el segundo, que va a ir en la tercera parte del documento, es que coloquen un mecanismo, ¿no?, para que el usuario realmente aprenda a usar el software de manera correcta. Desde un clásico manual de usuario, ese manual de usuario podría ser algo tan simple como poner a veces captura de pantalla con unas descripciones, o de repente hacen, no sé, un hipertexto, de repente hacen un tutorial, de repente hacen un video, no sé. El hecho es que el usuario debe tener un respaldo sobre el cual consultar en caso de alguna duda.
Lo ideal fuera pues que no tengan que consultar a nadie. Pero vamos a ponerlo eso como alternativa. Y bueno, ese es el documento. Obviamente tendrá su correspondiente bibliografía, sus anexos que ustedes vean convenientes, pero ese es el documento. Entonces, eso es lo primero que deben hacer, que para nosotros es el primer nivel del examen. Los jóvenes esto lo van a subir hasta la fecha máxima del día del examen, antes de que empiece el examen. Lo van a subir a la plataforma en un archivo PDF. Y solamente aquellos jóvenes que hayan subido esto van a pasar al segundo nivel. Los que no hubieran conseguido subir o publicar este documento simplemente ya quedan descartados. Vamos al segundo nivel. Les decía que eran 4 niveles. El primer nivel es la documentación del proyecto, conforme lo acabo de escribir. El segundo nivel viene a ser presentar el software en producción, completamente terminado, de acuerdo a lo que se describió. El software debe estar desplegado en la nube. No hay nada que presenten de forma localhost. Debe tener ya la forma, los datos, lo suficientemente coherentes como para posibilitar hacer una presentación y defensa completa. Eso cada alumno de manera individual conmigo. Seguramente van a compartir su pantalla y van a empezar a mostrar. El software está terminado completamente, está libre de error, está en calidad de producto conforme hemos definido hace tiempo atrás. El software, un estado de producto, obviamente en producción. Entonces, primer nivel, la documentación. Segundo nivel, el software desplegado en calidad de producto. Vamos con el tercer nivel. El tercer nivel tiene que ver con, esta palabrita, anótenla, la concordancia. Deben demostrar la concordancia de lo que está documentado versus lo que está implementado. Es decir, que todo aquello que han descrito en la documentación, evidentemente esté en la implementación del software y viceversa. Lo que está implementado debe estar en la documentación. De esa forma nos vamos a asegurar que evidentemente el proceso de software que ocuparon es coherente, es consistente con todo lo que estamos acordando. Vamos con el cuarto, el último. El cuarto punto, el cuarto nivel, consiste en la demostración de la autoría del software. Es decir, vamos a llegar a establecer mecanismos que permitan demostrar que lo que ustedes están presentando es algo hecho por ustedes, pues, ¿no? Y no sean simplemente mandados.
Espero y asumo que eso no va a pasar nunca con ustedes, ¿no? Pero nunca saben. ¿Qué vamos a hacer acá? Varias cosas. Podría yo marcar un conjunto de líneas de código y pedirles explicaciones. O decirles qué ocurre si borramos esta línea de código y ustedes me dicen va a pasar esto y si lo borramos y pasa eso, es que está bien. O tengamos que borrar código y ustedes en ese momento volverlo a hacer. Sin poner control Z, cosas por el estilo, ¿no? Pedirles que hagan algunas modificaciones. Sería pues bochornoso, ¿no? Que en ese momento alguien no lo pueda hacer. Por Dios, ya quisiera estar en sus zapatos de alguien así. Porque eso sería un sinónimo, un síntoma de fraude. Y podemos fallar en la vida en todo, pero díganme. Les he pedido que le hagan el código de ética del ingeniero de software y lo vamos a aplicar así, a raja tal. Así que no se atrevan a aparecerse en alguien por ahí o a arriesgarse. Si presentan el software, pues ustedes lo han hecho. Si ustedes lo han hecho, van a poder hacerlo las veces que se lo pida, modificarlo, agregar funcionalidades, hacer lo que se pueda hacer. Pues. Y bueno, eso es el examen. Cuarto parcial. Perdón, el segundo parcial con sus 4 niveles. Si aprueban estos 4 niveles, entonces lo único seguro es que tienen el 51. Ya miraremos otro detalle para sacar la nota del examen. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Creo que el frío les tiene bastante calladitos, ¿no? Quieren hablar. Están preocupados por las 9, a las 9:30 el partido, ¿no? ¿A qué hora el partido? Sí, a las 9:30. A ver. Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí. Cuando presentemos, cuando queramos hacer modificaciones de bata subir a nubes, tenemos que, dentro de la página, podemos hacer modificaciones. Claro. Igual. Ya. Todo en línea, pues, ¿no? Todo online. Ahí no. Pues la marcha. Tienen que ser capos para actualizar y hacer los copies de lo que tengan que hacer, pero tienen que estar ahí. Bien, jóvenes, los dejo acá. Cerramos con esto todo lo que es la definición del primer examen parcial. Ya desde la clase siguiente vamos a continuar con nuestro desarrollo del contenido adicional de la materia. Y obviamente se supone que también están trabajando con su proyecto. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.